Bueno, Francisco Amarrorti, primero agradecerte que nos haya permitido ingresar a este lugar maravilloso, ¿no? Yo siempre digo que es un lugar maravilloso y ya hace un tiempo que te venimos a visitar. Adulando. Bueno, ¿cómo estás? Bien, no, más ¿Bien? bien, estoy bien. Estoy viejo, pero estoy bien. No, mirá que hay más viejo, ¿eh? Ya con lo que tengo de años, Bueno, están ocurriendo muchas cosas que es un poco lo que vos nos decías hace un tiempo ya atrás, nos decías que iban a pasar estas cosas, ¿no? Comentanos un poquito qué es lo que pasa por tu cabeza. no. Primero, yo no soy profeta ni me interesa hacerlo. Pero cuando veo cosas que están mal hechas, que ya están mal hechas, no que van a suceder, sino que están mal hechas, las denuncio. Hoy tengo 74 causas de hidrología urbana, 47 en Suprema Corte de Provincia, 7 en Corte de Nación, 9 en 2 juzgados criminales federales, 5 en juzgados contenciosos administrativos federales y ya perdí la cuenta de lo que tengo en contenciosos administrativos provinciales. 18 millones de caracteres en justicia y 30 millones de caracteres en la web. Esto equivale a unas 24.000 páginas. Importante. Y no estoy hablando de situaciones futuras, estoy hablando de situaciones tremebundas presentes. Bueno, ¿Y dónde crees que están las fallas más importantes y cuánto tiempo hace que no se toma conciencia de eso? las fallas más importantes están en 2 puntos que tienen soportes legales que guardan prelación con respecto a códigos, a leyes, a todo. Así que esos 2 aspectos que están consignados en los 4 enunciados del parágrafo 2, artículo 6 de la Ley General del Ambiente, que señala cuál es el orden para mirar todos estos temas, y en esos órdenes lo primero a mirar es el equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos. En segundo lugar, su capacidad de carga. Recién en tercer lugar, los temas generales del ambiente y en cuarto lugar, sus siempre declamadas sustentabilidades. Como somos humanos y todo lo privilegiamos, ponemos a la carreta ambiental adelante del buey que tira de esa carreta. Y así entonces estamos violando ese presupuesto mínimo, que es el que define lo que es un presupuesto mínimo, que es ese artículo 6, parágrafo 2, que dice que primero tenemos que mirar por la vida del buey. ¿Y dónde está? ¿Si adelante o atrás de la carreta? Eso es lo primero que tenemos que mirar. Y el segundo aspecto, que también no es que lo violamos, sino sencillamente que lo ignoramos, es la definición que la Ley General del Ambiente Provincial nos regala en la voz ecosistema. Dice que es un sistema que se alimenta de la energía solar y cuya principal salida de energía son los sedimentos, hablando siempre de hidroesferas. Al ignorar esos 2 aspectos, es inevitable que todo se caiga a pedazos. Y esto no es una situación profética, eso es lo que está ocurriendo. Lo que han invertido en obra hidráulica en los últimos 100 años en la provincia de Buenos Aires es increíble. Y no solo no ha servido para nada, sino que ha arruinado todo. Y en esto mando al frente al señor Beressi Artúa, como al príncipe, a la reina máxima de Holanda y a su marido, el consorte rey de Holanda, a la Universidad de Delft, al cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos, todos llevando adelante las mayores barbaridades. Por supuesto que animarse a decir estas burradas, y por eso siempre me confieso un burro, que estoy siempre rebuznando, no es hacer profecías, es
poner la cara de burro para decirles a estas magníficas personalidades, a estos directos hijitos de Newton, que durante 380 años no han hecho otra cosa que sumar aberraciones. Los flujos ordinarios de los cursos de agua de todo el planeta no se miran por mecánica de fluido, sino por termodinámica de sistemas naturales. Bueno, no sé si me quería hacer alguna otra pregunta, querido. No, estamos viendo que sos un erudito en esto, que hace tiempo que venís en esta lucha. ¿Y qué has encontrado? ¿Qué tipo de respuesta favorable crees que has logrado en todo este tiempo que venís luchando por esto? Bueno, hace 22 años yo comencé toda esta historia, un 7 de noviembre de 1996. Ya he cumplido 22 años. La extensión de mis expresiones ya la acabo de expresar. Y nunca dependió de las respuestas lo que fuera mi tarea. Al contrario, más niegan lo que señalo, más redoblo mi pasión por este trabajo. Nunca jamás he pedido nada a cambio. Nunca. De hecho, todas las presentaciones judiciales, tengo un amigo de mi hijo que me firma esas presentaciones, pero después no me corrige una coma. Y bueno, lo que he logrado después de 22 años de trabajo es que hoy todas las causas, las penales que estaban en lo de Arroyo Salgado, estén rumbo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí comencé con esa denuncia de los errores que carga el histórico fallo de la Corte en la causa Mendoza, la causa Matanzas Riachuelo. Y empecé con la causa D-179 del 2010, denunciando esos errores. Al año y medio me negaron acceso a esa demanda porque decían que la tenía que presentar en un juzgado ordinario. En el 2012 volví a insistir con carácter de recurso in extremis por causa de 473 del 2012, y en el 2018 volví a insistir por causa CSJ 791 del 2018. Allí estoy solicitando desarrollar un proceso de conocimiento muy específico, con 5 personas que escuchan, 2 que interactúan con este burro, un fiscal y un perito haciéndome preguntas, y 2 cámaras que firman. Una cámara la pone el burro y otra la pone la justicia, para luego tener cada uno libertad para editar y publicar esos testimonios. Esos procesos de conocimiento están llamados a reiterarse 3 veces por mes, durante 1 hora y media, hasta completar las 50 horas. El Procurador General de la Nación ya acordó que esa causa CSJ 791 del 2018 tiene motivos sobrados para estar en esa Secretaría de Juicios Originarios de la Corte. Ahora, todos estos reclamos los haces basado en estudios que hiciste, incluso sabemos que has recorrido en avión, o en avioneta, y has llegado a esa conclusión para elevar esos reclamos. Bueno, sí, acá en la cuenca de Luján hice 7 vuelos en aviones muy viejitos, que vuelan a 50, 100 metros de altura, aviones de 70 años, que van con la puerta abierta y facilitan buenas capturas de imagen. Por supuesto. Bastante arriesgado por otro lado. Los registros que tengo de los crímenes hidrológicos e hidrogeológicos capturados en estos últimos 10 años son de terror. Recuerdo que el 18 de febrero del 2012 me vino a visitar la directora de todas las cátedras de hidráulica de la UBA, a cargo de todos los equipos de investigación, la doctora Agnès Patterson, doctorada en física de flujos en París, y lo hizo acompañada de un ingeniero especialista en imagen satelital
que quería saber cómo generaba este burro sus bancos de imágenes. Y se fueron después de 2 horas y media con los ojos blancos. Tengo los mails de agradecimiento de esta querida doctora Agnès Patterson y bueno, esos testimonios. 1 año y medio antes me había llamado un asesor directo del doctor Lopardo, presidente o titular del Instituto Nacional del Agua, que hace ya unos cuantos años llegaron a trabajar allí más de 700 investigadores, y Lopardo le había pedido a este ingeniero, Jorge Simonelli, con sus 82 años, que me ocupara de hacer defensas de los bañados del Luján, porque ellos, por cuestiones obvias, no estaban en condiciones de alertar a los gobernantes de las barbaridades que se estaban haciendo en la cuenca del Luján. Bueno, este hombre me invitó a tomar un café en la plaza de Del Viso, y como Del Viso no tiene plaza, me di cuenta que este hombre no conocía a Del Viso, puse su nombre en la web y saltó que era un hombre muy mayor de edad, que había tenido cargos de relevancia, había manejado todas las dragas del país, desde el Ministerio entonces de Obras Públicas, había sido el director del montaje de las turbinas del Chocón, o sea, un hombre con responsabilidades mayúsculas, una seriedad y alma de niño, capaz de escuchar cuestiones abismales sin salir corriendo. Claro. Ahora, hay un desequilibrio bastante importante, ¿no? Están ocurriendo muchas cosas en el mundo, podemos decir también, ¿no? Pero refiriéndonos concretamente a nuestro país, en estos momentos hay muchas zonas inundadas todavía. ¿Crees que tiene que ver todo este desequilibrio con los malos trabajos o lo que no se hicieron? No. En primer lugar, vuelvo a recordar que hay un orden para mirar estos temas. Y el hecho de que las poblaciones se alerten cuando tienen el agua al cuello no quiere decir que el orden para mirar estos temas esté fundado en las complicaciones que tienen los pobladores. El orden dice que primero tenemos que mirar por el equilibrio de la dinámica de los sistemas ecológicos. Y el equilibrio de la dinámica de estos ecosistemas hídricos en planicies siempre se mira en condición de flujos ordinarios, no cuando hay eventos máximos, porque los ríos de llanura, el 96-98% de su tiempo, viven y se manifiestan en flujos ordinarios. Entonces, la atención nuestra primero, porque eso lo dice la ley, presupuestos mínimos, en el capítulo que define lo que es un presupuesto mínimo, dice que tenemos que mirar esos equilibrios en los flujos ordinarios, no en los eventos máximos. Si no somos capaces de entender cómo vive un río de llanura, de qué energía lo alimenta, inútil que querramos aplicar nuestros conocimientos para defender a las poblaciones en los eventos máximos, porque entonces lo único que hacemos son carnicerías, terraplenes, canales, que siempre perjudican más a estos ecosistemas. Así que lo primero que tenemos que entender es cómo mirar estos respetos legales que son clarísimos, son originales, son primordiales, son fundamentales, y olvidamos de hablar de cambio climático, de eventos máximos. Primero miremos lo que es lo ordinario. ¿Cuál es el declive actualmente que hay, por ejemplo, en las cuencas, digamos, para su bajada al río? Bueno, el río Luján reconoce desde más allá de Mercedes, Suipacha, donde prácticamente nace la cuenca, hasta Luján, una pendiente de 45 centímetros por kilómetro. Ya de Luján a Pilar, la pendiente disminuye a unos 25 centímetros por kilómetro. Cuando llega a la zona de estancias del Pilar, ahí la pendiente
no solo está en el orden de los 15 centímetros por kilómetro, sino que ahí comienza a manifestarse, eso es cota 7 sobre el nivel del mar, ahí comienza a manifestarse el sistema deltario. Por eso el puente del Urquiza y del San Martín reconocen 2 y 3 puentes hechos por los ingleses hace 100 años, probando que ya el Luján ahí no era un curso, sino 3 cursos. Claro. Bueno, llegados a la autopista 8, en lugar de tener 3 puentes, tenemos uno solo, de 180 metros. Llegados a la Reserva Natural de Pilar, la pendiente, que venía siendo del orden de los 15, 10, 5 centímetros por kilómetro, baja a 7 milímetros y medio por kilómetro. Desde la Reserva Natural de Pilar hasta la autopista 9, que son unos 18, 19 kilómetros, la pendiente promedio es del orden de los 7 milímetros y medio por kilómetro. Más claro que un vaso de agua, que allí no hay energía gravitacional, allí no hay pendiente. Todas las modelaciones, extrapolaciones, prácticamente metafísicas, que hace la mecánica de fluidos, para hacer sus modelos y hablar de sus proyectos y qué sé yo, es fabulación pura. ¿Qué criterio tiene aplicar criterios gravitacionales con planicies de 7 milímetros y medio por kilómetro? Y cruzando la autopista 9, la pendiente desde Campana, desde Atucha hasta Punta Lara, es de 4 milímetros por kilómetro. ¿Cómo puede ser? A todo esto hay que agregarle que muchos descansos, muchos humedales ya no existen. Bueno, no hablemos de lo que han hecho con los esteros del Luján. Desaparecieron hace más de 100 años para transformarse en bañados. Los bañados son esteros degradados por el hombre. Y los bañados, ya en 1859, los cartógrafos de aquella época, no recuerdo exactamente sus nombres, ya corrían al cauce principal del Luján a lo que es el actual, al que presumen que es el actual. Porque ya entonces, a mitad del siglo XIX, ya los titulares de esas tierras que estaban en altura aspiraban a adueñarse de los bañados que estaban en cota 4 o 5 metros, porque eso se resolvía con un poco de política. Así es que Tomás Márquez, el ilustre intendente que tenemos hoy en una calle en Pilar, primero fue diputado, después fue senador, y en 1909 sacó una ley, él promovió una ley en la legislatura provincial, la 3148, de enajenamiento de los bañados del Luján, para él quedarse con más de 3.000 hectáreas, a pagar en 40 años con 40 centavos. Y al año siguiente sacó una ley de aguas, para que nadie interrumpiera su dominio en esas tierras que desde la época de la corona habían sido públicas. El que transformó esas tierras públicas en dominio privado fue el ilustre Tomás Márquez. Así que habría que ponerle una escarapela de premio en los cartelitos de la calle para que sepamos todo desde cuándo comienzan estas aberraciones a los bañados del Luján. Y sin ser futurista y viendo... ¿Sin ser qué? Futurista. Eso no es ser futurista, estoy hablando del pasado de hace un siglo y medio. Pero digo, sin ser futurista, sí, ni acudir a nada. ¿Qué es lo que sigue teniendo en cuenta todo esto que está sucediendo? ¿Cómo sigue? La única forma civilizada de rebuznar es por la vía judicial. Y por la vía pública, por supuesto. Si llegué a tener 22 páginas web, ahora las concentré en 5, porque ya estoy más cerca de la partida que de llegar. Yo necesito que mis nietos, si se quieren ocupar de mis ediciones, lo hagan en unas poquitas páginas, porque si no va a quedar todo abandonado. ¿Y qué Pero la forma es judicial.
No hay otro camino civilizado, aun cuando la justicia en la Argentina sea un desastre, pero el testimonio queda. ¿Y qué espera que dictamine la justicia? No, la justicia no va a dictaminar nada, no va a dictaminar nada. Pero a lo mejor en esta causa donde termino de concentrar todos mis esfuerzos, que es un proceso de conocimiento, el que está en esta causa CSJ 791 del 2018 en Suprema Corte, tengo la ilusión de que después de esas 50 horas del proceso de conocimiento quede una semilla de conciencia que sirva para algo. Eso es lo que usted busca. Yo aspiro nada más que eso, sembrar semillas de conciencia. Nada más que eso no es futuro, es una ilusión, que aunque sea vana, es un testimonio, por lo menos, ojo, yo no estoy pidiendo nada, pero también reconozco que los principales responsables de estas aberraciones es la ciencia, porque la que ha creado todos estos desenfoques son los discípulos de Newton. Newton no era el culpable hace 300 años, él nació justo 300 años antes que este burro, de haberse equivocado en algunos aspectos. Amasó tanto prestigio que cuando él descubrió que los procesos convectivos también afectaban a las aguas, primero que era no viejo, pero ya estaba a punto de abandonar su carrera en estas cuestiones físicas para dedicarse al cuidado de la moneda, y no quiso confesar demasiado de esto. Pero la herencia que recibieron sus discípulos es fatal, y eso conforma un abismo. O sea, la ciencia es la última que va a terminar de reconocer eso. Por eso, seguir confundiendo ecología de ecosistemas con ciencia es la primera cuestión a resaltar. La ecología de los ecosistemas es la hermana opuesta a la ciencia. La ciencia particiona. De hecho, la palabra science en inglés viene de la raíz indoeuropea scale. La voz to scint significa cortar, escindir. Y la voz ecología habla justamente de lo contrario, de todo lo que se enlaza, pero no con extrapolaciones matemáticas, de todo lo que se enlaza a ojo vista, lo que somos capaces de ver en el enlace entre dos ecosistemas. Por eso hasta el concepto de entropía, que regala la termodinámica de sistemas de cajas adiabáticas cerradas, es exactamente el opuesto del concepto de entropía que ya conocían los griegos hace 2800 años y que refiere de aquellas sucesivas transformaciones sin pérdida de energía. ¿Cómo ves la repercusión de todo este trabajo que está haciendo? Si hay gente que de alguna manera le pone un poquito de atención a todo este trabajo tuyo. Mira, hay una forma de entrar a los 110 videos que tengo subidos a YouTube. Tengo otros 50 en Vimeo. Y es poner YouTube, espacio, Amorortu, AMORRORTU, Amorortu. Y ahí acceder directamente a los 110 videos. El último de los videos se llama Redes de Encuentro. Vas a ver, si llegas a tener paciencia, son 31 minutos, pero los últimos 3 minutos son dinamita pura. No te los pierdas, son todas expresiones que regalo. La primera en un congreso que hizo Alfredo Soto en el Club El Timón en Jauregui en el 2014. La segunda es una exposición que hice tras el estreno en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata de la película La mirada del colibrí de Pablo Nissenson, que habla sobre estos temas. Y la tercera es un reportaje que me hizo Alejandro Meitin en el 2018, hace 4 meses, que vino desde Punta Indios a hacerme un reportaje. Así que tuve la oportunidad de mostrar mi pasión, mi salvajismo, mi tosudez, pero también mi perseverancia para estos enfoques. Venís trabajando ya varias gestiones de distintos gobiernos. ¿Hay alguno que por ahí vos notes que por ahí se empezó a preocupar un poquito más? No,
No, primero porque cuando se dan cuenta del abismo que hay que transitar para empezar a enfocar lo original, lo primordial y lo fundamental, sabiendo que de por medio está el abismo de la mecánica de fluidos que se van a querer matar, no van a alcanzar los consultorios psiquiátricos del planeta para atender a tantos abismados. La política no está en condiciones de disfrutar de estas perspectivas porque lo superan por todos lados. O sea, un cambio de paradigma en ciencia puede llevar siglos. Si han estado 380 años equivocados, bueno, lo que quiero aclarar es que el descubrir algo, el enterarse de algo, no necesariamente obliga a pasar por el filtro universitario. Cuando Isaac Newton acababa de cumplir 18 años e ingresar a la Universidad de Cambridge, sobreviene la peste bubónica y el pobre se tiene que refugiar en una huerta vecina a Cambridge con su abuela. Su madre se había vuelto a casar, tenía 2 hijos nuevos y vivía con su nuevo esposo a 100 kilómetros. Así que él estuvo 3 años aislado en esa huerta con su abuela. Y él mismo reconoce que fue en esos 3 años donde él desarrolló las bases de su portentosa física matemática. Al doctor Jonas Salk, el inventor de la vacuna contra la polio, le pasó algo parecido. Él tenía todas las noches sueños que le indicaban cómo dar trabajo al día siguiente a 200 investigadores. Ni Jonas Salk ni Newton confesaron de dónde. Bueno, sí, Jonas Salk dijo que venía de los sueños, pero nunca dijo qué musa era la que le enviaba desde los sueños estas informaciones. Newton mucho menos, porque en aquella época, si hubiera hecho una confesión de esta naturaleza, lo hubieran prendido fuego, lo hubieran llamado brujo y lo hubieran quemado. Bueno, en esta época nosotros debemos decir lo que se nos ocurra y no creo que el riesgo sea el de la hoguera. A lo sumo, que me llamen burro, y de hecho yo no tengo ningún inconveniente en ser considerado burro. Prefiero ser burro y no caballo o perro. Y bueno, yo toda esta información que recibo la saco de los sueños. A las 5 menos cuarto de la mañana, desde hace 14 años, una señora paraguaya que acababa de fallecer hacía 40 días, se mete en mi cuerpo como quien se pone un guante en la mano y desde entonces no he parado de hacer demandas judiciales en estos temas. Antes las había hecho a nivel administrativo, pero nunca con foco termodinámico. La que me instala en la mirada desde termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados es esta señora Alflora Montiel Vivero, que miren ustedes qué casualidad, nunca conoció las letras, nunca el agua potable, nunca la luz eléctrica, ni siquiera había conocido a sus padres, que le habían entregado un matrimonio mayor que no podía tener hijos. Entonces, adviertan el valor que tiene la pobreza. El día que acaben con la pobreza, acaban con la comunicación del cielo con la tierra. Sueños, intuiciones o pensamientos fugaces, deseos, azares, vienen todos del capital de gracias amasado en desconsuelos y pobrezas. Por eso, prometer que vamos a acabar con la pobreza es, no sé si llamarlo tontería o cómo llamarlo, pero sería la ruina de nuestra más hermosa condición humana. Cuando Juan Pablo II visitó, hace ya unos cuantos años, las favelas de Río, confesó que nunca en ningún otro lugar del planeta había visto sonrisas comparables. ¿Cómo sigue tu vida? ¿Va a seguir esta lucha? ¿Y bueno, qué es lo que esperás antes de irte de este mundo ver? Todos estos esfuerzos que parecen
Por lo menos yo no arriesgaría a decir que voy a tener éxito alguno. Esa palabra para mí no existe. Solo existe el insistir, el persistir, el resistir, el consistir, el subsistir. Existir es lo que menos me importa. Por eso vivo solo, no paro de trabajar. Y imagino que estos esfuerzos también conformarán un pequeño capital de gracias para seguir luchando, para seguir adelante con aquello que se hereda de esos esfuerzos, para seguir amando lo que uno ama. Me gustaría, ya finalizando, que por ahí dejes un mensaje a toda aquella persona que te vea, aunque sea sin querer. El mensaje es que vean ese último video que se llama Redes de Encuentro, entrando por YouTube, espacio Amorortu, y que traten de ver los últimos minutitos. Los minutos previos, los 20 minutos previos están sembrados de espontaneidad. Van a escuchar cosas que ya acabo de expresar. Pero les va a encantar esa espontaneidad, esa frescura, esa locura para expresarme en forma pública. Y bueno, si eso a lo mejor les alcanza a conmover, si alcanza a trascender en el alma de alguno de ustedes, ya con eso me sentiré más que afortunado. Muchas gracias por su atención. Gracias, Francisco. No, por favor, Omar. Muy bien.